Hola, bienvenidos a Buenas Nuevas Honduras. Somos Jorge y Wendy. Queremos darles las más cordiales de las bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast especial para exaltar el nombre del Señor. Gracias por acompañarnos a Buenas Nuevas Honduras, un podcast creado para llevar un mensaje de amor, fe, paz y esperanza. Los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes. Nos encuentran como Buenas Nuevas HN. Denle en seguir. Por supuesto, también queremos invitarles para que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube y activen la campanita, porque de esa manera se les está notificando jueves con jueves que subimos un nuevo episodio a partir de las 7 p.m. para que ustedes puedan compartirlo. También esperamos que puedan comentar cada episodio, que nos cuenten sus testimonios, si en verdad este mensaje está llegándoles al corazón, para que lo compartan con alguien que ustedes sepan que puede también serles muy útil. Los invitamos para que puedan apoyar este ministerio, que es el único objetivo que tiene es exaltar el nombre del Señor. Bueno, vamos a presentar ahora a nuestra invitada especial, una gran amiga, una gran artista. De verdad le damos gracias a Dios por permitirnos la oportunidad de darle la bienvenida a nuestra querida Silvia Rodríguez. Bienvenida, Silvia, bienvenida. Bueno, gracias. Desde que vi a Wendy haciendo el bailecito, no sé si es que eso me define, ¿verdad? Ser alegre, ser todas esas cosas lindas. Muchas gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos. Es que hoy vamos a tener un episodio especial dedicado al mes de la lucha contra el cáncer de mama. Así que todos atentos, por favor. Sí, por supuesto. Hoy, aunque no andemos la camisa rosada, nos la estamos poniendo para poder concientizar a toda esa gente, especialmente a esas damas, ¿verdad? Que tienen que tomar conciencia acerca de esta enfermedad y que tienen que entender cómo funciona. Así que hoy estaremos hablando con Silvia puntualmente de este tema, de todo el proceso que haya pasado, cómo Dios, por supuesto, obró en su vida para sanarla y hasta hoy cómo sigue caminando de la mano del Señor. Pues antes de comenzar vamos a empezar con un chiste, como ya es característico de cada episodio. Pues resulta que hace 2 domingos estaba en la iglesia y vi a una hermana llorando y yo me acerqué y le pregunté que por qué lloraba y me dijo que había perdido 5,000 pesos que eran para comprar una medicina a la mamá. Entonces yo le di 2,000 pesos de 5,000 que me había encontrado, porque cuando Dios lo bendice a uno, tiene que bendecir también. Bueno. Qué cristiano, no seas como ese cristiano. Bueno, así comenzamos este episodio. Gracias. Vamos a ir entrando en contexto entonces con Silvia. Silvia, cuéntenos un poco acerca de su vida, quién es, a qué se dedica, para que pues algunas personas que quizás no han tenido la bendición o la dicha de conocerla y de escucharla como artista puedan saber un poco de usted. Bueno, qué importante lo que dijo, qué bonito, la bendición de conocerme, eso espero. Que las personas que me conozcan digan que soy una bendición de una u otra forma. Pues la verdad que tengo muchos títulos, soy mamá, soy empresaria, hija, hermana, tía, alcahueta, por cierto. Soy artista, soy esposa, soy compañera, pero también 2 de los títulos más importantes que tengo es hija de Dios y sobreviviente de cáncer de mama, y lo digo con mucho orgullo, porque eso es algo que el Señor permitió en mi vida para poder pasar un proceso con Él. Primero personalmente con Él, tener un encuentro personal con Él y luego salir al mundo a hacer pues lo que me mandó a hacer. Amén, amén. Silvia, ¿nos quiere contar un poquito precisamente acerca de ese proceso? ¿Cómo fue enterarse? ¿Cómo fue? ¿Qué sintió? ¿Ya conocía a Dios? Cuéntenos un poco. ¿Cuáles fueron las alarmas tal vez que sonaron antes? Porque la realidad, creo, de estas enfermedades es que uno va a chequeo hasta que ya siente los síntomas, ¿va? Y eso quiere decir que es que ya está avanzado, porque no tenemos, digamos, la costumbre de revisarnos periódicamente para saber que estamos bien. Sí, claro. Mira,
Yo te voy a contar que Silvia es la persona más experta en el tema que yo conozco. Ok, ok. Sí, claro. Y gracias a ella yo he aprendido a checarme, a hacerme los exámenes y todo. Entonces quiero que ahorita nos cuente un poco del proceso para que después nos dé todos esos tips y los consejos que yo sé que usted da súper bien para que las personas que nos escuchan también se chequeen. Ok. Entonces cuéntenos ahorita sobre el proceso. Bueno, llegar a ser, como dice usted, saber mucho del tema, podría decirse, desgraciadamente, tuve que vivir el proceso para tener la experiencia en el tema. Me di cuenta que tenía mucha desinformación, que es con lo que luchamos ahora, con la desinformación, porque las personas no sabemos. Y eso no tiene nada que ver con religión, ni raza, ni siquiera tiene que ver con educación. Esto es un tema que deberíamos de manejar todos y que está en nuestras vidas, pero que no lo detectamos, ¿no? Sí, pienso que llegué demasiado tarde al médico. Yo llegué con un cáncer grado 3 y mientras yo tenía un cáncer grado 3, pues yo andaba trabajando 18 horas diarias. Entonces yo era una persona que me miraba sana, actuaba como una persona sana, hacía las cosas que hacen personas sanas, pero tenía una enfermedad silenciosa en mi cuerpo. Pues este cuerpo es el templo que el Señor nos ha dado y como tal debemos de cuidarlo. Es como cuando a usted le regalan o tiene un carro nuevo, vamos a poder decir, usted lo limpia, lo cuida y al menor ruidito usted lo lleva al médico, en este caso es el mecánico. Al mecánico. Pero no hacemos lo mismo con el templo que el Señor nos dio, que es nuestro cuerpo. Y ese es como el primer talento que el Señor nos da, como la parábola, ¿verdad? Que dice que te da un talento y dependiendo de cómo lo cuides, es como el Señor te va a multiplicar. El primer talento que nos dio el Señor es nuestro cuerpo. Y dependiendo de cómo los cuidemos, es como el Señor va a darte otras bendiciones o otros talentos para administrar. Es como yo lo veo. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que aprender al menor ruidito, como habíamos dicho el ejemplo, ponerle atención a nuestro cuerpo y atenderlo, porque, bueno, nuestros pies son los que nos llevan a todos lados, nuestras manos son las que nos permiten ganarnos el pan diario de cada día. Toda parte del cuerpo nos ayuda a llegar a un propósito, a hacer nuestras tareas. Entonces, es válido que lo consintamos, que lo cuidemos, que lo amemos, que lo respetemos sobre todo. Así es que yo sí ya tenía algunas molestias. Venía con el médico ya me había diagnosticado en mis 20 con una mastopatía fibroquística, que no es algo nada del otro mundo. Eso es la mayoría de las mujeres ahora lo padecemos, que es que tenemos quistes en varias partes de nuestro cuerpo. Pero los quistes nacen y mueren muchas veces, otras veces hay que tomar algún medicamento. Generalmente son benignos. Entonces, desde mis 20 yo ya tenía esta situación. Desarrollé todo prácticamente parte de mis 30 con esta situación porque no es algo que se cura, solo es algo que se maneja. Y obviamente cuando me salieron esos 2 quistes en la mama derecha, que ya había extirpado hacía 14 años, pues yo dije, pues estos también son benignos y como no me molestaban, lo que no estorba, no se ocupa uno, ¿verdad? Así que ahí andaba con esos quistes que no me generaban ningún tipo de molestia. Y pues no sé por cuánto tiempo los anduve. Pero usted los sentía, o sea, usted se había palpado y se dio cuenta de que tenía esos quistes, pero creía que eran como los de hace 14 años, que no pasaban nada. Okay. ¿Y alguna otra repercusión que se sentía en ese momento? Síntomas. Como por ejemplo, Ajá. síntomas, esa es la palabra correcta. Por ejemplo, no sé, fatiga, cansancio, algo que manifestara el cuerpo, o todavía no lo sentía usted en ese momento, algún síntoma más pesado que usted decía, esto está raro, pero no pasa nada. Bueno, la mente es poderosa, ¿verdad? La mente es poderosa y no tenía ningún síntoma y probablemente era que si lo tenía, mi mente lo apagaba por el exceso de lo que decimos, ¿verdad? Las mamás podemos con todo, o sea, no sé quién se sacó eso, no es cierto, las mamás nos podemos con todo, por poner un ejemplo, y uno dice, bueno, me siento mal, pero me tengo que levantar a trabajar, pero me tengo que levantar a llevar los niños, Claro, o sea, no queremos dejar de hacer No lo que queremos nos parar toca. ni un No momento. queremos parar. Sí, no queremos parar. No queremos parar, y eso también era parte de mi instinto, porque así fui educada. O sea, fui educada de que tenía que ser la mejor y trabajar mucho para lograr lo que yo quería.
era la única forma que yo, ¿verdad? Conocía supuestamente de conseguir lo que quería, y yo Claro. tenía una meta, ¿verdad? Tenía una meta en mis negocios, y pienso que mi mente bloqueaba cualquier otra cosa que me distrajera de mi meta en ese momento, como los caballitos, ¿verdad? Que le ponen el bozal para que no pueda distraerse y pueda llegar a la carrera. Entonces, si tenía algún síntoma, creo que mi mente poderosa, ¿verdad? Lo silenció. Yo realmente fui al médico porque me obligaron. No me da pena decirlo, y no me da pena decirlo porque sé que muchas mujeres pasan lo mismo, muchas personas pasan lo mismo. Sí, claro. Yo fui obligada al médico, o sea, a mí me obligó un amigo y mi hermana, ¿verdad? Una de mis hermanas menores que es una persona bien influyente en mi vida, y ella se dio cuenta de una manera tan random, como decimos, porque ella era encargada de mi vestuario, y me decía, y las mujeres van a saber de lo que hablo, me dijo, yo miro que vos solo usás últimamente sport bra, ¿verdad? Que es ropa interior. Y yo le dije, sí, me molesta la varilla, no la soporto. O sea, en vez de investigar por qué me molestaba, simplemente pasé a otra prenda más cómoda, pues, claro. ¿verdad? Ajá. Sin saber, pues, ignorantemente del peligro que estaba corriendo. Y así fue como fui al médico a hacerme un ultrasonido que dura 5 minutos, y pues terminé todo el día haciéndome exámenes, porque los médicos que estaban ahí, que me querían mucho y me conocían, me dijeron, no, empezaron a hacerme más exámenes y más exámenes y más exámenes. Ellos ya sabían, pues ellos son expertos. Claro, por supuesto. A mí me parece interesante en este punto de nuestra conversación que hay un tema que yo voy a ligar ahora mismo con la palabra de Dios, y es el afán, porque ciertamente el afán es lo que dice Silvia, ¿verdad? Que venimos programados para que podamos levantarnos de la cama y seguir trabajando, y no importa cómo andemos. Es, volviendo a la analogía del carro, como que nosotros nos subamos un carro y solo lo encendamos, lo apaguemos, no le echemos combustible, no le chequemos el aceite, no le chequemos todas las aguas. Entonces un día se va a fundir, pues, porque solo nos montamos y nos vamos, nos montamos y nos vamos. Y ciertamente el afán del trabajo, de la vida, del día con día, no nos permite de alguna manera tener un tiempo para poder meditar. Y aquí es donde yo quiero hacer énfasis en esta situación, pues que tal vez no está directamente ligado al hecho de irse a hacer un examen para saber cómo está uno, pero sí tomarse un tiempo para dedicárselo a uno mismo, pues, como Así decir, es. voy a dedicarme un tiempo para pensar en mí, en cómo está mi vida. Yo particularmente quiero contarles que cada vez que puedo ir a correr, por ejemplo, o a caminar, es un tiempo que, aunque a veces me cuesta ir a hacerlo, me lo dedico a mí mismo, como a mis pensamientos, porque es un momento de soledad donde uno piensa en muchas cosas, analiza muchas cosas, que normalmente durante el día no lo hacemos porque estamos ocupados en algo, ya sea en entretenernos o ya sea en trabajar, pero no nos tomamos ese tiempo. Y realmente el Señor nos enseña eso cuando vemos en los evangelios que Él se apartaba, que Él incluso se cansaba de dar y dar y dar, hacer milagros, y se iba a tomar un tiempo para meditar, para orar, recargarse. para recargarse. Exacto. Entonces, qué importante es tener ese tiempo para uno y no pensar que el día, en las 24 horas del día, todo ese tiempo solo es comer, trabajar y dormir, sino dedicarle un tiempo a lo espiritual, porque al final pienso también que ese mismo espíritu que habita en los que creemos en Dios y que hemos recibido, también nos lleva a esa verdad, y por su discernimiento también nos muestra esas cosas, que en realidad algo está pasando con nuestras vidas. Y Pues. además la palabra del Señor dice que dejemos a cada día su propio afán, Así que es. cada día ha de traer su propio mal. Entonces hay Sí. que vivir el presente, que es un regalo. Síganos contando la historia y entonces, ¿qué pasó? Qué interesante eso que dicen, ¿verdad? Estamos tan afanados con el futuro Sí, que no saboreamos el presente. sí, totalmente. Estamos tan afanados por el futuro que no damos gracias al Señor por las bendiciones que tenemos hoy. Sí, claro. ¿Por qué? Porque hoy probablemente tenemos algo o a alguien que mañana lo podemos perder, y no es mañana dentro de 5 años, literal mañana lo podemos perder, algo a alguien, y no nos dimos cuenta que esa era una bendición hoy en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos tan cuando el otro año, dentro de 5 años, cuando haga esto, cuando haga lo otro.
¿verdad? Entonces, ese mismo afán, ¿verdad? Yo siempre digo, les cuento todas estas cosas para que no hagan lo que yo hice, pues, ¿verdad? Claro. Y ahora entiendo que no había ninguna manera que el Señor hubiera podido tratar conmigo, por lo testaruda que soy, que de esta manera. Le puso una pausa, ¿ah? Me puso, es como que usted vaya en un carro a toda velocidad y le jale el freno de un solo, así fue como sentí, o sea, Ajá. me quedé como suspendida en el limbo, ¿verdad? O sea, y de pronto vi que el mundo empezó a correr, pero yo estaba suspendida, yo estaba detenida. Sí. Cuando yo recibo el diagnóstico, un diagnóstico que procesé de alguna manera en 5 días, porque desde el día 1, que fue un lunes que fui, pues los médicos en su experiencia ya sabían que algo terrible estaba pasando, pero hay que hacer una serie de exámenes y 5 días después me dieron el diagnóstico, ¿verdad? Silvia, tenés un cáncer grado 3. ¿Qué es un cáncer grado 3? Bueno, se conoce que el cáncer tiene 4 etapas. Yo ya lo tenía en la 3ª etapa, ¿verdad? La 4ª etapa básicamente pues lo que le dan a uno son cuidados paliativos. Ya solo para como recibir Exactamente. la partida. Digamos. Exactamente. O sea, uno puede decidir pelear con todas sus fuerzas en esa etapa para vivir un poco de tiempo más, que son tiempos dolorosos, O dejar. o O sea, que dejarlo. usted está viviendo tiempo extra. Sí, yo siempre digo que yo estoy viviendo horas extras. Ya el Señor me regaló a mí 8 horas extras. Eso es lo que yo pienso, Sí, ¿verdad? Amén. Y me doy el coscorrón yo solo y me digo, o sea, ¿qué estás haciendo con tus horas extras? Yo creo que esa es otra historia. pero bueno, entonces, en ese momento lo único que te dicen es que tenés cáncer, ¿verdad? Uno tiene que hacerse un montón de exámenes para después saber en qué etapa está y saber qué tipo de medicamento o qué tipo de cuadro le van a aplicar. Pero para eso hay que hacerse muchos exámenes, que dicho sea de paso, no son baratos. No toda la población tiene acceso, entonces muchas veces la gente no se hace todos esos exámenes y pues le aplican un esquema generalizado, como adivinando, Como muchas veces. adivinando. Exactamente, entonces para mí fue una bendición poder contar con todos estos exámenes en tiempo récord para poder rápido, o sea, literal, a mí me dieron ese anuncio el viernes y 8 días después, un lunes, ya me estaba aplicando la primera quimio. O sea, ya tenía mi esquema. Muchas personas tardan hasta meses para poder llegar a ese punto. Por ¿verdad? falta de recursos. Muchas veces por falta de recursos, por falta de información o porque tal vez llegan al médico demasiado débiles y entonces hay que recuperar el cuerpo de alguna manera para poderse aplicar una quimioterapia, porque sí son medicamentos bastante estresantes, bastante fuertes. El cuerpo tiene que estar prácticamente en óptimas condiciones para recibir una cosa de esas. ¿Qué sintió cuando recibió la noticia? Recuerdo hasta con qué ropa andaba, Ajá. ¿verdad? Yo creo que eso es algo que uno recuerda. Tuve varios sentimientos de furor, de expectativa, de alegría. No tuve temor. De alegría. O sea, era como un reto para mí, pues, ¿verdad? O sea, para mí tener retos muchas veces, muchas personas se abruman, en mi caso, y lo aprendí de mi papá. Yo miraba a mi papá cómo agarraba los retos con alegría, con emoción, con ímpetu, como que era como que lo golpeaban y se levantaba listo para el siguiente round, ¿verdad? Entonces yo lo agarré así como, bueno, no sé si es alegría la palabra correcta, pero sí es fue como- con emociones como de euforia, furor, como euforia. Ajá. entonces yo recuerdo muy bien estar sentada así, mi médico no me podía ni ver a la cara porque me conocía, yo era activista de la liga, o sea, qué O sea, increíble. Era activista antes de haber Era pasado el activista, yo proceso. hacía eventos con ellos para recaudar fondos, hacía actividades, o sea, estaba ahí, pero no estaba porque realmente que no sabía Ajá. nada, pues. Ujú. O uno piensa que nunca le va a pasar. Ujú. Entonces, recuerdo bien que él estaba tratando de hilvanar las palabras porque estaba tocado, o sea, una persona que da esta noticia no sé cuántas veces al día, ¿verdad? Y yo recuerdo que tenía mi cartera abajo y me dijo, ¿y qué estás haciendo? Pues yo saqué mi agenda. Y recuerdo muy bien, le dije, bueno, pues yo quiero que me diga qué es lo que hay que hacer. O sea, yo no le pregunté si me iba a morir, yo no le pregunté cómo me miraba. Ahora yo me doy cuenta que nadie daba un peso por mí, ¿verdad? Que todo el mundo decía, no, esta no la va a No va a lograr. pasar. Pero, y si me lo dijeron, ¿saben qué? Mi mente creo que lo bloqueó. Pues yo saqué mi agenda porque
honestamente yo creía que yo lo iba a lograr, ¿verdad? O sea, yo ni siquiera le pedí nada a Dios porque yo creía que si yo hacía lo que se me pedía, solo era un obstáculo más en mi vida. Y yo quiero decirle a la gente que fue uno de los reveses más grandes que yo me di. No digo que el Señor me lo dio, yo sola me lo di. Y el Señor aún así, viendo mi terquedad, me trató, ahora que miro para atrás, me trató con lazos de amor. O sea, yo pienso que el Señor estaba así, arriba, ¿verdad? Viéndome con los brazos cruzados, esperando a que hora yo volteaba a ver para arriba y le pedía algo, pues, ¿verdad? Pero aún así que no le pedí nada, fue tan misericordioso y desde el día 1 Él me envió muchos ángeles. Y recuerdo muy, muy bien que tuve que hablar con mis papás porque mis viejitos pues estaban en la casa, ya les habían mandado, los habían llamado creo y todo el mundo, pues que cuando uno escucha la palabra cáncer, ¿qué es lo que piensa? Claro. Se va a morir. Se va a morir, O eso es claro. lo primero que uno piensa y uno, pues nosotros también, todos pensamos que yo me iba a morir, todos menos yo. O sea, Ajá. todo el mundo pensó que nadie lo dijo, era un secreto a voces, ahora que me doy Importante, la cuenta. mentalidad fuerte, ¿verdad? Sí, entonces yo empecé a hablar con mi familia y les dije, no, esto también lo vamos a lograr. Por favor, no me traten como enferma. Trátenme lo más natural posible porque pienso que eso es lo que mata a las personas, o sea, desecharlas, tratarlas como algo que ya no funciona, no tomarle en cuenta. Importante. Sí, creo que ese es el golpe más fuerte que uno puede tener y la mentalidad negativa baja las defensas. Entonces, Silvia, pero cuénteme un poquito acerca de su mamá. Su mamá también murió de cáncer. ¿Usted no se Sí. acordó de su mamá en ese tiempo? no, yo no me acordé de mi mamá, ojalá alguien me hubiera dicho en ese tiempo que tenía una alta probabilidad de padecer algún tipo de cáncer, porque en este caso fue hereditario. Mi bisabuela murió, no sé hace cuántos años, ¿verdad? Pero en ese tiempo pues no se sabía, pero nosotras con mis primas investigando, mucho tiempo después nos dimos cuenta que mi bisabuela murió de cáncer, de algún tipo de cáncer. Mi abuela no tuvo cáncer, pero dos de sus hijas, creo que tres, creo que otra tía mía también es sobreviviente de otro tipo de cáncer, 3 de sus hijas tuvieron cáncer y bueno, 2 pues no lo lograron. Una tía mía que vivía en Estados Unidos y mi mamá aquí, ¿verdad? Mi mamá murió el día que estaba cumpliendo 28 años. Yo no había cumplido los 8 años todavía. Entonces, era algo hereditario, pero ¿sabe qué, Wendy? No lo pensé en ese momento, yo no pensé en nada, o sea, yo no me puse porque a mí, porque me pasó esto, ¿qué sucede? No, yo no me puse a pensar en nada de eso. Yo lo único que me Yo puse a creo que el pensar Señor es, la bloqueó porque si se hubiera Ah, puesto no. a pensar en mi mamá, mi Sí, abuela claro, y tal vez todo, hubiera se hubiera bajado. debilitado más, ¿no? debilitado hubiera dicho, no lo voy a lograr, o sea, yo no me puse, yo lo único que pensaba era cuánto tiempo me voy a tardar en salir lo más rápido de este hoyo en el que estoy, de este como traspié. ¿Saben? Yo ni siquiera pensé o contemplé en ese momento la posibilidad de dejar de trabajar. O sea, yo no sabía que tenía que dejar de trabajar. No sabía lo que me iba a pasar. O sea, yo no pensé en nada de eso. Después uno se va dando cuenta. Y todo esto, quiero decirles que no era algo bueno hasta cierto punto, porque era desinformación. Entonces, poco a poco fui procesando toda esta información y como cayendo en cuenta. Pero lo que sí recuerdo, que ese fin de semana, bueno, y yo literal salí de ahí a un evento. Tenía evento viernes, o sea, había trabajado martes, miércoles, jueves. El viernes que me diagnosticaron tenía trabajo viernes, sábado y el domingo. Pero recuerdo que el sábado en la tarde, y lo recuerdo muy bien, recordé un texto que sabía de niña y saben que este recuerdo lo estoy desbloqueando ahorita. Ajá. Ahorita, nunca había contado esto y es un recuerdo que estoy desbloqueando ahorita. Yo siempre pensé que había buscado al Señor mucho tiempo después, pero no. Yo ahí, ese sábado en la tarde, busqué en mi Biblia, no sé por qué llegué a Eclesiastés 3:1, si no me equivoco, que dice que los sucesos imprevistos acaecen a todos. No sé si estoy equivocada con el número de texto, pero sí dice los sucesos imprevistos acaecen a todos. Creo que le pregunté a mi mamá o a mi papá qué significaba y me dijo algo así como que no estamos exentos. Claro. Ser hijos de Dios no nos hacía exentos
de vivir una situación difícil porque el mundo estaba lleno de pecado, pero que también el Señor nos prometía que iba a estar con nosotros a cada paso que diéramos. Entonces, sí, estoy desbloqueando ese recuerdo ahorita, eso me dio paz y me dijo como que, ok, no es que me está castigando, no es que me pasó por esto, por lo otro, simple y sencillamente que son situaciones que le pasan a los humanos por el mundo en el que vivimos. Por supuesto, yo pienso eso que, bueno, la palabra de Dios lo dice y ahí en Eclesiastés, pues que es un libro de sabiduría que escribió Salomón y él como fue un rey que tuvo paz en todo su reinado, tuvo el tiempo de meditar en muchas cosas. Y él habla de eso, que al final a todos nos acontece tiempo y ocasión, para bien o para mal, pues Así me es. explico. De hecho, él dice en ese mismo texto más arriba, la guerra no es del más fuerte, dice. Me explico, ni la carrera del más ligero. Así es. Me explico, sino que a todos nos acontece Así tiempo y es. ocasión. Es decir, la vida es fluctuante, no es constante. O sea, vamos arriba, vamos abajo, arriba, abajo. Y así es. Hay tiempo para reír, para llorar, para sembrar, para cosechar. Entonces, tenemos que entender esa sabiduría. Y eso, lo que dice Silvia, preguntarnos por qué me pasan estas cosas. Dice uno, ¿por qué me pasan esas cosas? Pero en realidad, ese día malo le viene a todo el mundo. Por eso la palabra dice, acuérdate del Señor tu Dios en los tiempos de tu juventud, para que cuando venga el día malo, Antes de que venga el día malo. no digas, no encuentro en ellos contentamiento. Contentamiento. Porque ahora entendemos que preferimos pasar un proceso con Dios que sin Dios. Amén. Porque sabemos que Él nos sostiene con su diestra poderosa. Y es interesante que mi pastor el domingo decía, no es lo mismo decir, Señor, me voy a agarrar de vos, que Señor, agárrame a mí. Pues por eso Él dice ahí en Isaías, yo te sostengo con mi diestra de poder. Es La decir, diestra poderosa. que el Señor nos sostiene y Él con su fuerza no nos va a soltar. Pues no es lo mismo que nosotros que nos podemos soltar, pero Él, yo te sostengo. Y dice ese mismo verso, te ayudaré, te ayudaré. Es un poderoso mensaje de todas esas personas que están pasando un proceso y dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Pero bueno, el Señor sabe Como por han qué nos visto ese pasa. gráfico que está mis planes de la A a la B en Así línea es. recta. Los planes de Dios. Así es. Así, Sí, literal. la verdad es que la vida cómo nos puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Es una cosa pero fíjate que a increíble. mí me sorprende la valentía de Silvia de, ok, lo tomé como un reto, porque en realidad la mayoría de la gente, cuando le dan la noticia, ya se empiezan a morir desde Así ese es. momento, Desde ese ¿verdad? momento, sí. Usted que pasa trabajando ahí más de cerca, me imagino que eso es lo que se mira, No ¿verdad? cabe duda que tiene una mentalidad fuerte. Pues. Y resiliencia. Y ahí está, digamos que ese es el tema, que el poder de esa mentalidad es lo que lo sostiene a uno en todo tiempo, porque eso es lo que nos permite o desvanecernos o realmente salir a flote, pues, porque la mente realmente es poderosa, como decía Silvia hace un poco. Y ahí es donde viene también vivir en Cristo. Por eso ese verso que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque cuando estamos en Cristo tenemos la mentalidad de Cristo, pues, y usando la palabra de Dios que es viva y eficaz, nos fortalecemos aún en las dificultades, pues, y decimos, no, Claro. el Señor ha prometido esto, el Señor ha prometido lo otro, así que voy a confiar en el Señor, aunque nos estemos realmente sintiendo mal, aunque nos estemos muriendo, pero vivimos de esa Claro, palabra y sí, de esa hay promesa. personas que han sido mayormente procesadas. Mira, vemos en el episodio anterior, por ejemplo, el testimonio de la pastora Waldina, cómo fue procesada. Bueno, en la mayoría de los episodios podemos ver cómo todo ese proceso lo llevó hasta el momento de quiebre donde se conoció al Señor. Síganos contando la historia, por favor. Sí, es interesante primero cómo se heredan de alguna manera los textos, ¿verdad? Mi papá, uno de sus textos favoritos es ese que dijo Jorge ahorita, que te voy a mantener, te voy a agarrar fuerte, te voy a tener asido de mi mano y no te soltaré, yo te ayudaré. Era un texto que mi papá, ustedes saben que tuvo una enfermedad terminal y estuvo por 14 años luchando, tan lleno de vida, pero usted platicaba con mi papá, nunca le hablaba de muerte, nunca, siempre era algo positivo, siempre tenía una palabra.
Bueno, mi papá siempre tenía un oído para escuchar, una opinión, si usted se la pedía, y una palabra, ¿verdad?, que dar en el Señor. Y ese era uno de sus textos favoritos. Y él me lo heredó para esa temporada. Y yo también me agarré con todas mis fuerzas. O sea, había muchas veces, muchas veces mi Biblia se inundaba porque yo llorando recitaba y recitaba esos textos. Porque es cierto, y para mí tener una mente poderosa, como ustedes dicen, es importante porque se logran muchas cosas, pero imagínense una mente poderosa con la ayuda del Señor. O sea, que ese poder sea, no es que yo soy poderosa, no, es que soy poderosa porque el Señor está conmigo. Exacto. Eso fue la lección más grande, del creo. Espíritu Santo. Sí, así es. Así es que bueno, empecé el proceso y empecé a informarme, y toda mi familia, fue curioso que cada quien por su lado empezó como a informarse como de lo que yo estaba pasando, uno, y dos, cómo podían ayudar. Porque es que solo se centra uno en el paciente, pero nadie piensa en los hijos, en el esposo, en los hermanos, en la mamá, el papá. Yo siempre digo que toda mi familia es sobreviviente de cáncer porque todos lo pasaron el proceso y lo vivieron conmigo. Todos tuvimos las mismas euforias, los mismos miedos, todos tuvimos pláticas incómodas, situaciones difíciles, miedos que no exteriorizamos para no transmitirlos a otros. O sea, entonces, al final todas esas personas se convierten en nuestra red de apoyo, y recuerdo muy bien que todos ellos pues como buscando la manera de cómo podían apoyar, de en qué podían enfocarse, de como qué lado de la trinchera iban a tomar. Claro, claro. Yo siempre he dicho que las pruebas de enfermedad creo que son las más difíciles que nos pone el Señor, porque ahí yo creo que es como un combo completo, como problemas económicos vienen, problemas físicos, ¿verdad? Porque la enfermedad, las quimios en este caso, debilitan el cuerpo, y el problema es mental, ¿verdad? De saber cómo voy a enfrentar esto, de no caer en una depresión, de no caer en una situación emocional baja. Así que no cabe duda que son pruebas bien difíciles las de la enfermedad. ¿Cómo fue el proceso de las quimios y todo eso? Bueno, como les decía, todo sucedió muy rápido. De hecho, la primera quimio me la puse el día que estaba cumpliendo 35 años. Ese día de mi cumpleaños me tocaba, y pues no quise perdérmela. Así es que me fui a poner la primera quimio. Quiero que entiendan que todo esto era nuevo para mí, y no todos los procesos son iguales. No es porque a mí me lo hicieron de una manera, a todos les va a tocar de la misma manera. Entonces no se toma como referencia muchas veces, y yo siempre le digo a la gente, si vas al médico en las primeras etapas, en lo más temprano, es probable que ni siquiera te toquen hacerte quimioterapias. O sea, muchas veces la cirugía es una mini cirugía que te la hacen hasta ambulatoria y te vas para tu casa. Entonces, mucha gente anda en la calle que es sobreviviente de estos tipos de cáncer y no tienen mayores secuelas porque lo detectaron a tiempo. Entonces, pues ese día era todo nuevo para mí. Fui a las primeras quimios, fueron fatales. O sea, no puedo describir, no hay otra manera de describir. Es algo insoportable, hasta inhumano de alguna manera, porque al final lo que le inyectan a uno es veneno. Es un veneno que le ponen y mata células malas, pero también se lleva las células buenas. Lo primero que me hicieron antes, sí me pusieron la primera quimio, pero luego de la primera quimio me pusieron el catéter, que también es sin anestesia, porque uno tiene que, o sea, qué difícil. El doctor intentó como 3 veces ponerme el dichoso catéter. Y al final yo le dije, ya no, y me dijo, no, es que te vas a destruir las venas, porque las quimios y todo eso, pues destruyen las venas, y las venas no se regeneran. Entonces, el día de mañana usted tiene otra dolencia, y por falta de una buena vena, pues puede ser fatal, o pasar al siguiente paso. Así es que anduve ese catéter acá, y obviamente empecé a bajar mucho de peso, entonces la pelotita se me miraba súper grande. Pero ¿saben qué? Nunca me sentí mal, ni me sentía menos, ni la escondía, ni me daba pena. Era algo como que, ok, prefiero esto a que estar, ¿verdad? A que estar muerta, o prefiero esto a que sean otras cosas peores. Sesión de
de quimioterapia, ¿cuánto dura más o menos estar en ese? En mi caso duraba como 3 horas. Bueno, Primero te ponen un suero y estás sentado todo el tiempo y luego te ponen el segundo suero. A veces son hasta 3 sueros. Depende el esquema que le coloquen a uno, ¿verdad? Entonces, las primeros 4 quimios fue difícil. No comía absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Por qué? No se puede, o sea, tu cuerpo no Ok. retiene, está envenenado, el cuerpo está Ajá. envenenado. Entonces, uno todo lo vomita, todito, Ajá. todito, y no soporta olores, no soporta, o sea, yo recuerdo que me encerraba en mi cuarto con una almohada cuando estaban cocinando en la casa porque no soportaba el olor a comida. Pero quiero decirles que no es todos los días. Habían días que uno puede comer, entonces comía algo rico y mi mamá se emocionaba y al día siguiente me lo hacía. Lo mismo rico, ya no me lo podía comer, ya no lo soportaba. Como síntomas de las embarazadas, podría decirse Ajá. muchas veces. Pero también recuerdo que la primera quimio me fui a esconder. Me fui para donde mis papás. Y aquí es como viene, como las cosas generacionales, ¿verdad? Mi mamá cuando empezó con este proceso, a ella no le dijeron que tenía cáncer. A ella no querían decirle porque tenían miedo de decirle que tenía cáncer y era un cáncer terminal. Entonces ya nosotros ya no vivíamos con ella. Mi papá ya tenía otro matrimonio y vivíamos con él. Y ella no dejaba que la fuéramos a visitar porque mi mamá era muy linda y ella no quería que la viéramos fea supuestamente y que la viéramos desmejorada, que la viéramos porque la admirábamos. Yo, que era su única hija hembra, pues yo me quería parecer a ella y yo la admiraba. Y cuando yo llegaba a visitarla a ella, que me tenía un champú para el pelo, que me hacía una máscara en el pelo, y yo la miraba a ella nítida de pies a cabeza. Entonces ella era artista también, o sea, costuraba, le encantaba diseñar, me diseñaba vestidos. Bueno, una cosa tan linda que tuve con mi mamá, pero el último año no la visité. Y yo tenía ese conflicto con mi papá, estaba resentida y él tampoco yo crecí en una temporada donde los papás no le decían nada a uno. nada, Pues. uno, claro. Y No yo daban estaba explicaciones. yo estaba resentida con él porque le decía, ¿por qué no me deja ir a ver a mi mamá? Y yo recuerdo que hasta me castigaban porque yo me rebelaba, pues, o sea, me imagino que le faltaba el respeto en lo que me rebelaba. Sí. Y después, mucho tiempo, después me di cuenta que ella le No decía, quería. no me lo traigas porque hasta que me ponga bonito otra vez, hasta que yo mejore, los quiero ver. Claro. Y ese tiempo nunca pasó. Nunca Entonces, instintivamente lo volví a hacer. Ajá. Me fui a refugiar de mis papás porque no quería que mis hijos me vieran. No sabía qué era lo que me iba a pasar. Yo no sabía. Aparentemente mi familia sí, porque ya se habían informado y entonces mis papás, no, que venite para acá, para que descanses, para que durmas, para que comas rico, que tu mamá te cocine, para que estés tranquila. Cuando dice tu mamá te cocine, por solo para que la gente entienda en contexto, es De la madrastra. esposa de su papá, ¿verdad? Sí, porque la se palabra refería a la madrastra mamá, para mí sí. no existe. Ok. Sí, entonces Sí, mi mamá, pues sí, ella me era educó. su otra mamá, Sí, digamos. me educó desde los 7 años, ella es mi mamá, pues, ¿verdad? No de sangre, pero fue la persona que me Claro. educó Claro. y que me cuidaba. Entonces, yo me fui para allá. Recuerdo muy bien que mi esposo me dijo, ¿no que te quieres ir a cortar el pelo? Y yo que no estoy acostumbrada a que nadie me diga lo que tengo que hacer, ¿verdad? Pero le dije yo, fíjate que sería bueno, y me lo fui a cortar un poquito. Ajá. Después él me cuenta que es que el médico le había dicho, anda a cortarle el pelo a Silvia, porque se le va a caer. Pues dice que el primer día que me llevó a la quimio, él me vio de lejos y le dijo, Espérame, pero entonces ese es un proceso que hacen como para ir haciendo que la persona se mentalice con menos pelo. es Para probable. cuando se le caiga no sienta tanto el tener un pelo largote y que se me caiga de un solo. Pues me Algo así. imagino yo porque el médico, no hay como un Ajá. esquema que le dice, córtate el pelo, hace esto, pero el médico como me quería mucho, Sí. y entonces dice mi esposo, después me cuenta que yo estaba así de largo y el primer día de la quimio, y él vio al médico y lo fue a saludar, ¿cómo está? Y Silvita, ¿no? Le dice, allá está, ya venimos a la primera quimio. Y lo volteé a ver y le dijo, no le cortaste el pelo. No te dije que le cortaras el pelo. Y le dijo, sí, la llevé, pero es que solo se cortó un poquito. Y, o sea, no me pudo convencer, no me podía decir lo que yo iba a hacer, pues. Ajá. Y entonces, pero hemos leído, doctor, dice que le dijo que
que hay casos en que no se cae el pelo. Y él le dijo, pero sí se le va a caer, le dijo. Entonces, pues esas fueron como que algunas cositas que pasaron y entonces esa primera quimio yo me fui para la casa de mi mamá. El primer día todo normal, pero el segundo día no, yo amanecí de muerte lenta, horrible y de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Ya como el viernes me empecé a sentir mejor y el O sea, sábado ¿cuándo se la pusieron? me la puse un lunes. Oigan bien, Híjole, de lunes a viernes. hasta ahí yo todo lo tenía calculado, porque como el fin de semana se trabajaba, entonces Ajá. dije, me la voy a poner el lunes para recuperarme el fin de semana. El Y señor que la bien. quiere tener en pausa, hombre. ¿Quieres ir Sí, dando yo cuerda? decía, me la voy a poner el lunes para irme, o sea, imagínense ustedes, pues, ¿verdad? Sí, sí. Pero yo no sabía que mi familia ya estaba haciendo sus propios arreglos, pues. Y entonces me llevaron a los niños el fin de semana. Cristian no O se sea que había... no trabajó. No trabajé, o sea, no, No podía, de alguna sí. manera hablaron conmigo y me dijeron, y mis hermanos me lo dijeron así como que, mira, no es que no puedas trabajar. El problema es que qué tal que te sientas mal como te sentiste ahorita. Sí. Yo tenía una boda en Tela ese sábado, lo recuerdo bien. Y allá en Tela se nos pones mal, ¿qué vamos a Sí, hacer le da la nosotros? payola. Entonces nosotros así como Ajá. que, pues sí, es verdad. ¿va? Sí, Entonces sí. así como que me cayó el 20. ¿va? Bueno, entonces me acuerdo que Cristian llegó, mi hijo, tenía 3 días de no bañarse. Y le digo yo, hijo, ¿qué pasa? No, es que yo quiero que vos me bañes. Pero yo no lo bañaba. Ujú. ¿Cuántos Entonces, años tenía Cristian? Cristian tenía 3 años, no había cumplido Estaba los 4. Sí. chiquitito. Y Cristian ya se hacía todo él solo, por el estilo de vida que llevábamos. Pero eso me dio como un mensaje, o sea, el hecho de que yo no lo bañara y que él quisiera que yo lo bañara era como que él sabía que algo estaba pasando. Ajá. De alguna manera él resentía que yo no estuve todos esos días en la Estaba casa, ¿no? queriendo llamar la atención, como quieren. Ajá. Así es que, bueno, mis quimios eran cada 21 días, así que tenía 21 días para recuperarme. Y después decidí regresar a mi casa porque empecé a visitar a una psicóloga y me dijo, no, deje que sus hijos vivan el proceso con usted, que conozcan a la mamá humana, porque ellos solo conocen a la mamá superstar, empoderada, guapa, linda, mandona, que resuelve todo. Déjela que conozcan a la mamá humana, que también se enferma, que también se siente mal, que se recupera, que aprendan, porque usted usted va a lograr esto, va a pasar esto. Y la mejor enseñanza que le puede dejar a sus hijos es la actitud, porque el día de mañana que ellos tengan un problema, ellos van a aprender también a cómo salir adelante con sus cosas. Totalmente. Así que me regresé a mi casa y de hecho ellos vivieron de cerca el proceso. Recuerdo muy bien el día que me fui a cortar, a rapar, tuve que irme a rapar porque empecé a hacerle así y se me venía el poco de pelo. Ese fue uno de los días más difíciles, no de ese momento, sino uno de los días más difíciles de mi vida, porque es como cuando me cayó el 20 y dije, ok, esto es. O sea, de todo lo que están hablando, es esto que estás viendo, ¿no? Y yo no sabía que el pelo se me estaba cayendo hace ahí algún tiempo. Lo que pasa es que mi esposo tenía cuidado de que cuando yo me levantaba, Lo limpiaba. él lo limpiaba para que yo no viera la almohada, pero obviamente literal la almohada quedaba negra de todo mi cabello ahí, pues. Entonces fue una manera de mi familia de cuidarme, de ser ese tipo de apoyo, porque era como que ellos querían que me cayera el 20 a mí sola, pues, ¿verdad? Porque era la única manera de la que yo iba a hacer alguna situación. Así es que fui a cortarme el pelo y me lo corté con los ojos cerrados. O sea, yo enfrente del espejo, me estaban rapando y yo con los ojos cerrados estuve 3 días que cada vez que pasaba enfrente de un espejo, No se miraba. porque en mi mente yo sabía que en ese momento era, ok, esto es, de todo lo Esta que es la estamos realidad. hablando, esta es la realidad. Y mi esposo se rapó, mis hijos se raparon como un acto solidario, pero no fue nada fácil. Entonces ya mis hijos me miraban sin pelo, vomitar 24/7, ellos eran los encargados de estar limpiando como que los depósitos donde yo hacía eso. Me ayudaban a levantarme para ir al baño porque estaba demasiado mareada, empecé a perder peso, empecé a perder color. Y ellos tuvieron que vivir toda esa parte conmigo. Pero Cristian tenía 3 años y Guayito Guayito tenía 11 años. 11 años. O sea, chiquitito y Sí. vivir ese Sí, proceso estaba niño. es súper duro. De cierta forma, yo creo que dejar que le caiga el 20 a la persona es lo mejor, dejar en el tiempo de Dios, ¿verdad? Y no Así estarla es. presionando, mira, que tenés que irte a cortar el Sí. pelo porque se te va a caer, Sí. porque aquí, porque allá. Porque esa es una
insistencias que lejos de sentir apoyo, hacen que uno se sienta mal. Así es. Entonces sí, yo creo que fue correcto y sobre todo la solidaridad de su familia. En ese momento en que usted estaba rapada, fue que nos conocimos y nos empezamos, o sea, ya nos habíamos visto, ¿verdad? En Sí. el medio, pero ya nos empezamos a llevar y fue la primera vez que usted nos acompañó a la iglesia. Cuénteme ese proceso también. Bueno, después de las 4 primeras rondas de quimio, eran 8 las que me habían programado antes de la mastectomía doble, yo renuncié. Silvia Rodríguez renunció, ya nadie me cree, pero yo renuncié, yo dije, no más. Ya no más. Yo no voy a aguantar, ya no soporto. Ajá. Era pesado. Sí, y yo le dije a mi mamá, recuerdo que lo hablé con mi mamá y le dije, mamá, pues quiero decirle que ya no voy a seguir, ya no aguanto, yo creo que en la siguiente me voy a quedar. Y si me voy a... yo creo que fue la única vez que pensé que me iba a morir. Y yo hablé con ella y ella me dijo, pues sí, eso es lo que vos querés, pero, o sea, ella Es lo que duro quería era aceptarlo. decirme, estás Sí, loca, estás pero loca, ella, claro. ella me dijo, pues si eso es lo que vos querés, yo te diría que lo penses, tenés 21 días para pensarlo antes de la próxima. Antes de la próxima. Y quiero decirles que no todos los días eran malos, aún así, o sea, yo iba al supermercado, yo siempre que me sentía bien, yo trataba de mantenerme enrolada en el negocio, en la vida de mis hijos. Era una manera como de sobrevivir para mí, ¿no? Pero después de la 4ª quimio yo sentí que no iba a poder. Incluso creo que le dije a mi esposo, y sí se lo dije, él llegó en una madrugada a trabajar, yo estaba acostada súper sudada y le dije, ¿vos crees que yo me voy a morir? ¿Cómo la ves? Ni quiera, ¿Cómo Dios. la ves? ¿Qué clase ¿Vos de crees que me pregunta? vas a morir? Porque yo creo que sí, fíjate, le digo, yo creo que sí me voy a morir. Empezó ya la mente, ¿verdad? Sí, empezó la mente. Debilitada. Sí. Claro, porque tanta lucha se va O cansando. sea, es que no es uno. solamente el desgaste físico del cuerpo, Sí, sino sino que el el mental, mental de ver la desmejoría, la falta de ánimo, la falta de fuerza. Y fíjense que ahí es Juega donde, todo ahí en para contra, mí es ¿no? donde también es una ventaja de tener no solo esperanza en algo, sino fe, porque la fe y la esperanza, aunque parece que son lo mismo, en realidad no son lo mismo, porque la esperanza es tener como de alguna manera el anhelo o ver una luz allá al fondo que le dice a uno voy a llegar, pero la fe es diferente porque es creer en que eso se va a lograr. Pues. Es la certeza de lo Es que la se espera certeza, y es la creerlo. convicción de Pues. lo que no se Entonces, ve. ahí es donde volvemos y decimos, no es lo mismo pasar un proceso sin Dios que con Dios. Claro, claro. Porque cuando nosotros llamamos, dice la palabra, las cosas que no son como si fueran. Entonces, eso se vuelve un poder dentro de nuestras vidas, de nuestro espíritu, que nos impulsan hasta allá. Pues. Y eso también es lo que mueve la mano de Dios. Por eso cuando Jesús se encuentra en aquel pasaje de los evangelios, en donde los discípulos quieren quitarle el demonio a un niño y no pueden, él llega y mira el alboroto y dice, ¿qué pasa? Y el papá del niño le dice, a mi hijo lo tiene un demonio, lo tira a veces al fuego, al agua, lo quiere matar. No pudieron. Tus discípulos no pudieron sacarlo, tú puedes, tú crees que yo puedo, le dice. Y él le dice, Aumenta mi fe. en verdad yo creo, pero ayuda a mi fe. Y al final eso, dice Jesús, como si crees, al que cree todo le es posible. Amén. Entonces, qué importante es la fe en estas situaciones. La fe, no solo la esperanza. Por supuesto que la esperanza también es Pero algo. cuando conocimos a Silvia, yo creo que estaba enojada con el Señor, porque no nos quería acompañar mucho a la iglesia. No, yo creo que es natural. Es que, claro, de todo, el en desgaste todo. de empezar ahí con fuerza, ¿verdad? Voy con todo, lo puedo, Yo pero les voy a contar, el proceso. hay una palabra que para mí no existe Ajá, y es la palabra hubiera. ajá. Eso es algo que desde pequeña, o sea, es una palabra que para mí no existe porque no pasó. Pero ahorita yo les voy a decir, escuchándolos y pensándolo siempre, yo hubiera querido conocer al Señor mucho antes, porque entonces no hubiera pasado ese proceso sola, porque no estaba sola. Claro, claro. Pero lo que pasa es que yo no sabía que estaba acompañada. Amén. Eso, no, Ahora era que yo consciente. mero digo, Señor, o sea, Ahí fuiste estabas.
Sí. o sea, conmigo, o sea, me tenías ahí, aunque yo no lo pedí, aunque no lo sabía. O sea, qué maravilloso es el Señor, qué demostración para mí de lo que realmente Él es, Amén, no amén. lo que dicen, no lo que te cuentan, lo que Él es que te lo demuestre. Amén. Amén. Entonces, sí, estaba cansada de darle, o sea, como que hasta ahí llegó mi combustible, ¿no? Y luego, pero no, decidí, prácticamente con mi familia decidimos continuar. Ya las otras 4 quimios cambiaron el esquema. Ya podía comer, ya me recuperaba más rápido, pero tenía otras dolencias. Dolencias que me mantenían en cama por muchas horas y muchas veces me tuvieron que llevar de emergencia a ponerme algún medicamento, internarme. ¿Cómo qué? Un dolor en el cuerpo, como reumatismo, pero era como agarrar una hoja y sentir que estrujan los Ajá. huesos, que es una dolencia que todavía 8 años después persiste, ¿no? En mi cuerpo es como que sentía que los huesos me los pulverizaban. Era un dolor indescriptible, insoportable, no había ninguna posición o medicamento, o no podía dormir. Obviamente comía, pero no podía comer a gusto. Los medicamentos paliativos, y esa es la otra cosa, son igual o más caros que las mismas quimioterapias. Santo Dios. Y esos medicamentos traen otras consecuencias. O sea, bajan las consecuencias de las quimios, pero traen otras consecuencias al cuerpo y muchas veces esas consecuencias persisten por muchos años después. Y son cosas que no le dicen a uno. Si uno le dijeran esas cosas, uno podría elegir pasar las dolencias, aunque sea doloroso, Ajá, para no tener para no tener que situaciones decir. más Ajá, adelante, ¿no? Importante. Entonces, para mí este proceso fue una catarsis porque fue el momento en el que pude darme cuenta de la realidad de mi vida, de mi situación familiar, de mi matrimonio, de mi vida, de mi salud, de mis hijos, de mis negocios. O sea, me dio la realidad de todos mis, para darme cuenta que no eran mis, sino los que el Señor me había dado. O sea, fue como, ok, estás pasando esto y ahorita te vas a dar cuenta, porque es que no pienso, yo siento que el Señor me llamó de muchas maneras y yo nunca lo escuché, nunca entendí el llamado, y esa fue su manera, ¿verdad? O sea, esa fue la ocasión que Él utilizó, el medio que Él utilizó. Como les digo, no empezó con el bombazo, como decimos, sino que empezó cuidándome, mandándome ángeles. Y uno de los procesos más difíciles que viví, ustedes lo saben, fue las situaciones en mi matrimonio, en la familia, situaciones que uno en el mundo trata de mantenerlos, pero cuando algo no tiene el ingrediente, que es nuestro Señor Jesucristo, el ingrediente espiritual, siempre va a terminar, porque es que lo humano no perdura. Lo único que puede perdurar son las cosas en el Señor, Sí, porque claro, Él que es es el eterno. único, eterno. Es Así que es es. eterno, lo demás va a perecer. Es como cuando el ser humano, el científico hace algo, es algo que siempre va a perecer. No hay nada que nosotros podamos hacer que dure para siempre. Amén. Entonces, amén. por lo tanto, si usted construye un matrimonio en base a su humanidad, tampoco va a ser eterno. Si usted construye una familia en base a la humanidad, tampoco va a ser eterno. Así es que empecé a caer en un hoyo emocional porque todo en mi vida empezó a desmoronarse y empecé a buscar respuestas donde no era, ¿verdad? Donde no era. O sea, empecé a buscar en donde no era y pues como les digo, pienso que el Señor estaba pues esperando pues a qué horas, a ver para arriba. Reaccionaba, en qué momento te das cuenta que Y es lo que te hablábamos, estoy esperando? es lo que hablábamos al principio, estamos tan llenos de tantas situaciones que lo más importante lo vamos dejando, lo vamos dejando, lo vamos dejando. Y cuando estamos tan llenos de tantas cosas, no nos centramos en lo que realmente importa. Así es que en esa situación fue cuando nos conocimos. Yo fui que le escribí a Wendy, ¿verdad? Para preguntarle muchas cosas que había visto en sus redes de alguna manera y ahora miraba que hablaba diferente. Yo miraba que cuando ella publicaba algo me transmitía algo, pero yo no sabía qué era, ¿verdad? Y yo empecé a hablarle al Señor porque sí estaba enojada con el Señor. Ajá. Estaba enojada con el ¿Sabe? Señor. Sí, estaba enojada Claro, con el Señor. no, es que después, es que en un proceso difícil uno, Claro. cuando
cuando no conoce Sí, al se siente Señor todavía, abandonado. uno se siente abandonado. Abandonado. Claro. Sí, y Es yo, válido. o sea, ahora me doy cuenta que no estaba abandonada, pero así era como me sentía por la misma falta de información, porque no lo conocía. Y al Dios que yo conocía era muy diferente. O sea, era un Dios castigador, era un Dios que estaba ahí arriba. Y yo decía, ¿por qué lo voy a preocupar con cosas que yo puedo hacer? Claro, Y seguía. Entonces, claro, ese es el pensamiento de sí, todos, casi claro. siempre. sí. Entonces yo recuerdo, y saben que mucha gente me llamaba y me decía, Silvia, estamos orando por vos. Habían cadenas de oración, o me decían, mira, la misa de hoy te la dedicaron, y cosas así. Pero yo no sabía de qué hablaban. O sea, yo decía gracias, pero realmente... No entendía la profundidad del peso Exactamente. espiritual cuando una comunidad ora por una persona. Exactamente, no entendía de qué se trataba. Pensé que solo era algo como de un rito o una Ajá. cosa así. Ujú. Y entonces, recuerdo bien, antes de llamarla, que yo sí le dije, Señor, pues yo nunca te pido nada, ¿verdad? Y yo le pedí algo muy especial y saben que no me lo cumplió. Entonces yo me volví a enojar y le dije, pues nunca te pido nada, y lo único que no, es que sé que no tienes que mover ni el dedo para hacer lo que te estoy pidiendo, no lo hiciste. Entonces... Pero no era que usted quería mandar a Dios diciendo No, claro, hacerlo. o sea, yo quería que hiciera algo y quería que lo hiciera así, de rápido, ¿verdad? Que fuera Sí. expreso y que lo hiciera en el momento que otro ni los dedos. En el momento que usted quería, Pues cuando claro, usted y quería, como, usted y quería. como yo quería, no era tanto lo que yo Exactamente. quería, era como yo Como quería, usted porque lo sí me lo quería. cumplió. Ah, Sí me cumplió ese milagro, pero no como yo quería y no Claro. como yo esperaba. Así es que sí, empecé a pensar en usted, en usted, bueno, en usted básicamente, y yo no sabía por qué, porque no la conocía, o sea, sabía quién era, pero no era mi amiga ni nada. Y yo recuerdo bien ese día que me estaba bañando, deprimida, o sea, yo ni me bañaba, o sea, llegué a un punto en mi depresión que yo ni siquiera me bañaba. Y pensé, tengo que llamar a esta persona. O sea, ¿cómo usted puede pensar en llamar a alguien que no conoce? Sí, claro. Yo puedo llamar a mi mamá, a un amigo, pero... Es Dios poniendo el querer y el Exactamente. hacer en esos Y corazones. yo, no, en serio, Señor, te estoy pidiendo una respuesta, ¿verdad? Y bueno, a la segunda vez, pues no la llamé porque no tenía el número y recuerdo bien que le escribí. Y lo que más me impactó fue la manera como recibí ese mensaje tan lleno de amor, porque es que, o sea, nosotros somos divas, pues, ¿verdad? Somos artistas, somos... Claro. Y cualquiera podría pensar que me va a contestar de otra manera o no me va a contestar. O sea, ¿quién le contesta un mensaje a alguien que no conoce, pues? Y bueno, ese fue el comienzo de una relación muy bonita, pero Wendy no me dijo lo que yo quería escuchar, ¿verdad? Eso fue duro. Y Wendy me invitó a una reunión, a un grupo, y quiero decirle que yo he vivido toda mi vida en Honduras, toda mi vida en San Pedro Sula, y nunca nadie me invitó, ni antes ni después. Y yo pienso ahora, yo digo que el Señor dijo, bueno, te voy a dar una oportunidad que tanto estás pidiendo, o la tomás o la dejas, muchacha, ¿verdad? Ya estoy cansada. Amén, amén. Entonces fui, pero me invitó a la iglesia también. Wendy me invitó mire, también le invitó a mi iglesia, y yo, no, pues yo estudio con otra denominación, oiga bien, ¿verdad? Estudio, y solo había estudiado de niña y nunca volví a ir. Y no quería traicionar al Dios que yo conocía allá, ¿verdad? O sea, Claro. como ir a ver al otro Dios allá, ¿verdad? Y yo, no. Esa es la religiosidad que traemos. Así Es pura religiosidad porque nos han enseñado que Dios es eso, que Esa el Dios de este, religión el es Dios la de aquel. correcta y Y la es el otra mismo religión Dios. está ocupada, está equivocada. Sí. Y en realidad lo que nos hace falta es tener la relación con el Y Señor. yo que quiero es decir en Cuánta que hace ignorancia, el ¿verdad? Cuánta cambio. ignorancia de Sí, uno. es eso. No, pero en general es cultural. Sí, La sí, gente es cree una que, sí. que tiene la religión y en realidad no es la Sí, religión. o que es dueño de la verdad. Es Eso. la relación con el Señor la que hace el cambio. Porque yo escuché de un predicador que creer que uno es dueño de la verdad es agarrar un poco de agua del mar en la mano y creer que uno tiene todo el océano ahí. Así es. De hecho, yo quiero decirles que al cabo de los años que tengo en el Señor me he dado cuenta que el Señor le da revelación a toda su iglesia, que hablamos, a todos los que creemos en Él y le servimos, en diferentes denominaciones. Hay gente que tiene revelación Así para es. una cosa en algo, otra en otra, y por eso algunos se enfrascan en decir, yo tengo la verdad, y otros no, otros aceptan. Bueno, no todos tenemos en el mismo cuerpo de Cristo la revelación. Y yo, por ejemplo, le digo a la gente, cuando me preguntan, ¿y vos de qué religión sos? Yo no tengo religión, yo soy
discípulo de Cristo, es decir, trato de hacer lo que Cristo hace o cuando me pasa algo, actuar como Cristo actúa. Eso porque dice la palabra que tenemos que buscar estar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Entonces, es un chip que traemos desde siempre, que nos han metido. No, vos sos católico, vos sos evangélico, vos sos aquí, vos allá. Y en verdad, eso es lo que procuramos en este podcast, por ejemplo. Ser cristocéntrico, Así es es. Cristo el que Exacto. salva. Yo soy el camino, la verdad y la Imagínense yo vida. pidiéndole perdón a Dios porque iba a ir a otra iglesia. Ajá. Y por eso es que respetamos a todas las personas en la religión que estén, Sí, porque claro. lo que importa es la relación. Amén, así Y si la persona está equivocada en cuanto a sus creencias, tiene que ser el Señor que tiene Amén, que guiarlo y amén, tiene un camino. amén. A nosotros solo nos toca amar y respetar, Amén. tal cual. Bueno, lo que voy a contar a continuación, no sé cuánto tiempo tenemos, pero lo que No, voy a está contar bien, a continuación es algo que me pasó, que es real, no le estoy poniendo palabras ni más ni menos, y pienso que el Señor permitió que lo viviera porque es que si alguien me lo cuenta, yo no lo creo. Y cuando yo escucho personas que cuentan sus historias ahora, las creo porque yo viví una. Pues Wendy me estuvo invitando a la iglesia y yo le dije que no podía, era un domingo. Los muchachos estaban, los de la banda estaban en un evento, ahí en un hotel cerquita y ahí estaba yo, ¿verdad? Ahí estaba yo, no sé qué andaba haciendo, no andaba trabajando obviamente, pero algo andaba haciendo, recogiendo algo, no sé. Y sentí un terrible hoyo, o sea, no sé cómo describirlo en mi corazón en ese momento, un vacío indescriptible. Y lo siguiente que recuerdo es que llamé a Wendy y le dije, fíjese que sí, siempre los voy a acompañar a la iglesia y no sé si todavía es hora. Y ella recuerdo que me dijo, sí, aquí vamos un poquito tarde, pero aquí vamos. Y le digo yo, ¿y pueden pasar por mí? ¿Creen ustedes que podrían pasar por mí? Y ella me dijo que sí. Entonces, pues cualquiera me había dicho, pues allá llegue, ¿verdad? Ya que tal. Pero no, ella pasó por mí y llegué a la iglesia. Estaba la alabanza, recuerdo muy bien. Y todo lo que voy a contar es como fuera de este mundo. Estaba hasta atrás, obviamente, no me quería ir para adelante y me sentía tan mal como que estaba traicionando a alguien, Ajá, porque, o sea, claro. Señor, perdóname porque aquí te estoy traicionando, ¿verdad? La O sea, religiosidad. sentía la traición. Ajá. Yo pienso que soy una persona bien, bien leal, me considero, espero que sí. Y la traición yo sentía, pues, ¿verdad? Entonces, el pesar en mi corazón de la traición, aparentemente. Y recuerdo que antes de que subiera la persona que iba a dar la prédica, alguien le arrebató el micrófono y le dijo no. Y con la autoridad que le dije, es que nosotros estábamos en la mañana en una oración, en una intercesión, y el Señor nos dijo que alguien aquí iba a ser curado de cáncer, iba a ser sanado de cáncer. Y tuvimos dos cultos, dice ella. Sí, y es ya verdad. pasó el de la mañana, así que esa persona tiene que estar aquí. Y yo, wow, o sea, ¿con qué autoridad dice que el Señor le dijo? No le da pena quedar en ridículo, ¿verdad? Y va de decir, no, es que yo de aquí no me muevo hasta que esa persona venga. No podían haber sabido que era yo, porque después indagué mucho, ¿verdad? Y no, nadie había contado que yo iba a ir. De hecho, acababa de llamar, o sea, ¿cómo iban a saber en 5 minutos que me había decidido en Sí. ir? Ya andaba con pelito, o sea, no andaba pelona para decir, está enferma, andaba bien arreglada y estaban apagadas las luces, porque era el tiempo como de intercesión, algo así. Sí, de Estaban ministración. apagadas las luces. Entonces no me miraba. Para los que quieren decir, ¿verdad? Que todo estaba arreglado. Pues, ¿saben qué? Yo fui adelante más por pena que por convicción, porque ya la señora estaba que no se movía de ahí, sí que no, si no pasaba el que se iba a sanar. Y usted quedaba viendo para todos lados. ¿Quién será? Pues digo yo, ¿quién va a me tener esa acuerdo su suerte cara. hoy? Yo me acuerdo su cara. ¿Quién será? Y ¿Quién yo será como, que va a decir usted y quién más, verdad? Y yo, pues, pucha, qué suerte y quién será que la va a ir. Pues yo fui adelante, no hubo cantos, no se abrió el cielo, no caí al suelo, no. Fue algo como que me pusieron manos y me dijeron, queremos decirte que el Señor dice y que estás sana, en el nombre del Señor te declaramos sana para que vayas a las naciones y cuentes tu testimonio. Y yo, pues, muchas gracias, ¿verdad? Le agradezco y me voy, ¿verdad? Pero yo, pues, muchas gracias, qué bonito. Sí sentí algo en mi corazón, sentí como que algo se dio vuelta, no sé, que es un sentimiento como que algo se dio vuelta. Y me fui para mi casa sin contarle a nadie que el día siguiente
tenía una cita porque el miércoles, o sea, eso fue el domingo, el miércoles me habían entregado los papeles de mi biopsia después de hacerme la mastectomía y decía que todavía tenía cáncer. Así que tenía que programarme 35 radioterapias. La radioterapia es radiación, ¿verdad? Donde te ponen pero como abarca, entonces te quema, botas la piel y tenía un alto grado de perder la voz porque como era bien cerca de las garganta, cuerdas, sí. si tocaba las cuerdas tenía una alta probabilidad o de perder la voz o de que mi voz no quedara como tal. Entonces, pues el lunes tenía cita para irme a programar las radioterapias. Perdón, yo recuerdo que dijo la pastora Wendy, estábamos orando en nuestra iglesia, hay intercesión Así antes es. del culto, hay como 1 hora y media de intercesión o 2 horas, y que en la intercesión el Señor había revelado que iba a llegar una persona y que iba a ser sana de cáncer, Sí, amén. y que no había llegado esa persona en la mañana, entonces, que tenía que estar en la tarde. Tal cual esas palabras, así como lo dijo Wendy, Ajá, pero, así lo dijo o sea, ellos ella. ni siquiera sabían que nosotros mismos No, íbamos a ir a la sí, iglesia sí. tampoco. O sea, no había probabilidad como de alguien contar o decir el proceso. De hecho, éramos como, nos estábamos conociendo apenas. No, y ¿verdad? además que para esa época también nosotros éramos recién convertidos. Exacto. Y yo me acuerdo que esa vez yo le dije a Silvia y se lo advertí porque yo estaba descubriendo un nuevo mover en el espíritu, porque claro, cuando uno conoce a Dios, empieza como a descubrirlo. Y yo le dije esa vez que si alguien le decía algo a ella, proféticamente Jorge de su también me lo vida, dijo. yo le dije que Advertida no como- vaya a Iba pensar advertida, que sí. nosotros le habíamos contado a esa persona, porque como el mover en nuestra iglesia es profético, Así es. se da bastante palabra. Entonces yo le advertí que si le pasaba algo, yo sin saber que le iban a decir algo, pues, Ajá, o sea, yo le nadie advertí, podía le dije, saber. mire, si le dicen algo de su vida, no vaya a pensar que fuimos nosotros, le dije, que contamos algo. Es el mover del Espíritu Santo. Claro, uno no lo entiende cuando recién se convierte o cuando es inconverso, ni siquiera peor, pues uno dice, no, aquí hay gato encerrado, aquí está pasando algo, porque claro, Contaron. Yo, a Dios a mí, no lo- a mí me cuentan una cosa de esa y yo pienso que hay gato encerrado. no, y claro, y uno en la mente racional que es finita, no podemos razonar a Dios, pues porque Dios es algo que no podemos entender. Con nuestra mente tan pequeña ya podemos tener cualquier nivel de coeficiente intelectual. A Dios no lo podemos razonar. Por eso es que a Dios lo que podemos hacer es tener fe y creerle, porque no podemos razonarlo. Por eso los ateos dicen, pero ¿dónde está Dios? ¿Pero qué pasa Dios? Pero los ateos no pueden comprobar la existencia de Dios, pero tampoco pueden comprobar que no existe. Entonces, es lo mismo. Pues. Yo por eso pienso que el Señor tenía que orar conmigo de esa manera porque yo soy un ser humano muy lógico. Para mí todo es lógico en mi cerebro, ¿verdad? Tengo un cerebro neurodivergente y he aprendido a vivir con él porque esa es una de las situaciones, ¿verdad? Para nosotros todo es lógico, todo va en cuadritos, todo va del 1, 2, 3, no nos podemos pasar al 10. Tenemos que ir en orden y el Señor tenía que revolver eso y tenía que dármelo todo así Sí, claro. como me lo dio. Ajá, entonces. Al día siguiente iba voy a al médico, voy a programarme, pues yo ya sabía lo que Las iba. radiaciones. Ay, Dios, Y a me siento seguir el con, proceso. sí, me siento con mi quimioterapista y le digo, pues aquí estoy, aquí están mis exámenes, doctor. Me los dieron el miércoles y pues, no, me dice, no te preocupes, sin ver los exámenes. Ya hablé con tus médicos, ya quedamos que son 35 radioterapias, así Ay. como te dijeron, una diaria, me dijo, y entonces... Y bueno, venía también la parte económica, ¿verdad? Ya estábamos en un punto Sí. límite y cada una de ellas, para que tengan una idea, costaba como 10,000 lempiras en ese tiempo y eran 35. Ay. Entonces, Sí. nosotros estábamos como que, bueno, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Pero empezó el médico a dar vueltas y a dar vueltas. O sea, literal lo que uno hace es que llega y le dice, ok, vas a ir a este lugar, a tal día, a tal hora, vas a hacer esto y esto y esto. Y miraba los exámenes, los sacó, se iba, regresaba, volvía, hablaba con otro, hablaba por teléfono. Yo como a los 20 minutos ya me estaba poniendo nerviosa. Y yo le dije, doctor, ¿qué es lo que ¿Qué pasa? pasa? ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué tanto pues? misterio? O sea, pasa algo. Sí. Y así me dijo, mira, nunca voy a olvidar esa carita pálida de ese doctor porque también nos convertimos buenos amigos. Ajá. No sé cómo te lo vas a tomar, pero vos no tenés nada. Estás sana, me dijo. Gloria a Amén. Dios. Y aquí te estoy haciendo tu remisión, así con una sonrisa, porque me conocía también. Aquí está tu remisión. Esto significa
que estás libre de cáncer, Silvia, yo te despacho para tu casa. Y yo Ay, me ¿qué pasó con las levanté, yo radiaciones y con nada, todo lo que nada iba a de hacer? eso. O O sea, sea, del miércoles al lunes el Señor me hizo el primer gran milagro en mi vida. amén. Porque para mí fueron dos, ese fue el primer gran milagro en mi vida, me lo hizo. Yo brincaba y yo recuerdo que el doctor hablaba, me imagino que me decía todo lo demás que yo tenía que hacer, ¿verdad? Pero yo no me acuerdo, ni la escuché. Yo brincaba, yo qué felicidad, no lo puedo creer, ya terminé. Y creo que la próxima llamada fue a ustedes, si no me equivoco, diciéndole, me pasó lo que me dijeron en la iglesia, algo así. O sea, Ajá, quiero sí, y contarles yo creo que que, dijeron que solo iba a quedar una sombra como testimonio de lo que había pasado. y creo que la sombra era como que el catéter Ajá, todavía, ¿verdad? Pero yo estaba tan feliz. Ese fue el primer milagro que el Señor me Amén. hizo, pero no estaba preparada para el siguiente milagro que me iba a hacer, donde realmente Él convirtió mi lamento en baile. Amén. Fue que sanó, restauró mi corazón, hizo todo nuevo, porque quiero contarles, y muchas personas saben algunas de estas partes de mi vida, yo lo perdí todo. Perdí negocio, familia, matrimonio, salud, incluso perdí hasta por un tiempo a mis hijos. Y el Señor lo que quería es que Él no puede hacer nada sobre ruinas. Él tiene que hacerlo todo nuevo, perfecto, porque Él quiere toda la gloria. Quiero decirles que el Señor hizo todo nuevo en mí. Yo recuerdo mi oración, en algún momento le dije, Señor, ya estoy cansada de vivir como Silvia Rodríguez. Quiero vivir a tu manera. Y aunque tal vez no todos los días lo logro, esta Silvia Está que en la ustedes ven pelea. aquí es otra Silvia. Y es tan fácil ser la de antes. Es tan fácil, porque me lo sé tan bien. Lo difícil es estar siempre muriendo, ¿verdad? Sí. Queriendo hacer algo y decir, no, no puedo hacer esto porque el Señor no es a lo que me ha mandado. Y decirle, Señor, me duele, está pasando esto, pero la Silvia de antes le hubiera metido fuego a todo, ¿verdad? Y no es a lo que te he mandado. Y sí, el Señor convirtió mi lamento en baile. Gloria a Dios, Amén. gloria a Dios. Gloria a Dios. Realmente que es interesante cómo el Señor, como dice usted, lo malo lo vuelve bueno, y cómo Él trata con nosotros en ese proceso en que la semilla, para que nazca, tiene que morir primero. Y de eso se trata, ¿verdad? Como meter una semilla en la tierra, que nos echen tierra encima y ver todo oscuro y no saber qué está pasando, pero de repente esa planta que va naciendo va rompiendo la tierra y ya se puede ver los rayos del sol, y nos vamos poco a poco creciendo y volviendo frondosos, 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 hasta que llegamos a ser grandes árboles que dan sombra y dan fruto, en donde nos damos cuenta de que realmente Dios ha venido tratando con nosotros para que podamos convertirnos en inspiración para otros, para que podamos serles útiles en el reino y podamos, así como nosotros fuimos procesados, enseñarle a otros a llevar ese proceso. Silvia, yo quiero contarles a ustedes que Silvia es como mi mano derecha, izquierda, mi todo, porque juntas coordinamos un capítulo. O sea, sin Silvia yo creo que no tendría la fuerza para seguir luchando con todos los retos que se presentan para ayudar a otras mujeres. Todos los lunes nos reunimos y ayudamos a otras mujeres. Y fíjense lo que les estaba diciendo al principio. Mi madre murió de cáncer también, un cáncer terminal que se regó por todo su cuerpo. Y yo siempre he sabido que, o sea, tengo el antecedente de mi mamá y tengo que cuidarme, pero en realidad nunca había tomado conciencia de lo que es cuidarse, sobre todo teniendo un antecedente. Y gracias a Silvia, en estas reuniones hemos puesto como los Octubre Rosa y hacemos esas actividades. Y gracias a ella he tomado conciencia de cómo en realidad tenemos que cuidarnos, ir a comprar esos paquetes que ahorita en octubre se ponen baratos. Y entonces quiero que nos cuente un poquito, Silvia, de todos esos cuidados preventivos que tienen que tener tanto hombres, ¿verdad? Tanto mujeres como hombres, perdón. Sí, el 99% de los casos detectados a tiempo se salvan. O sea, quiere decir que si alguien tiene cáncer de mama y entre más temprana es la etapa que lo detecta, tiene una gran probabilidad de lograrlo, de sobrevivir y de llevar una vida plena casi sin secuelas. Todo está en la prevención, si se puede decir. Nadie puede decirnos con certeza qué provoca, ¿verdad? Un cáncer.
Rescato lo que dijeron al principio, no andamos de rosa, pero nos ponemos la camiseta, pero de eso se trata. No de ponerse un color, no de poner un chonguito. Más que eso, hay que informarnos y hay que leer, hay que saber, por ejemplo, hay muchas, la comida, comer saludable, dormir tus 8 horas, disfrutar la vida, porque cuando la mente está en un estado de plenitud, de paz, eso nos ayuda también a bajar los niveles de estrés. Y eso es importante para que las células cancerígenas no se reproduzcan. La falta de perdón, la gente no lo cree, pero la falta de perdón en nuestras vidas es algo que está detonando este tipo de enfermedades. Créase o no, porque son estados mentales también, ¿verdad? Y eso de que el que me la hace me la paga, no, eso no existe, o sea, eso no es cristiano, no va bien con tu vida tampoco, ni con tu salud mental, ni con la salud de tu cuerpo, porque todo lo que sucede en la mente también sucede en el cuerpo. El uso de tabaco, de otras sustancias, drogas, alcohol, todas esas sustancias también enferman nuestro cuerpo, enferman nuestro templo. Así es que esos son algunos de los cuidados que podríamos tener, más allá de también de conocer su cuerpo. Yo siempre le digo a las mujeres, conozcan su cuerpo, no tengan pena, párense enfrente de un espejo, y yo siempre les pongo el ejemplo de las cejas. Siempre andamos las cejas bien rectecitas, porque como todos los días nos las miramos, entonces sabemos si anda un pelito de más, si no la anda bien, si la anda despeinada. Es lo mismo con las otras partes de su cuerpo. Usted tiene que conocerlo, tocarse. No tocarse para ver si encontró algo, es tocarse para que cuando algo que no pertenece ahí aparezca, usted lo sepa. Pero si usted no conoce su cuerpo, ¿cómo va a saber si tenía o no tenía una pelotita? Si tenía una más arriba, más abajo, si una es más grande, más pequeña, si el pezón está retraído, si está afuera. O sea, todos esos detallitos son cosas que nosotras tenemos que conocer a la perfección para que cuando algo esté sucediendo, también lo sepamos desde el primer momento. Los exámenes, pues uno aprovecha en octubre, pero el cuidado es constante, uno tiene que cuidarse siempre. Y lejos de eso también, ahora trabajamos con las marcas, porque hay muchas cosas en las marcas que están enfermando los cuerpos, químicos, olores. Muchas veces, ay, que me quiero poner esta crema o este desodorante o este champú porque huele rico. Pero tal vez para que huela rico tienen que ponerle un montón de químicos que atentan contra nuestra salud. También las comidas procesadas, ¿verdad? Ay, que qué rico esto y que salud. Lo orgánico a veces no es lo menos orgánico que hay, muchas veces. Por ejemplo, si yo quiero hacerme un examen, ¿dónde puedo acudir? Y si son caros esos exámenes o... Sí, Cuéntame un poquito muchas más. veces hablamos de eso, ¿verdad? Ayer miraba una publicación que alguien decía, una mamografía vale 900 lempiras. Pues sí, puede ser, pero hay lugares donde las mamografías son gratis. Usted puede ir a Ciudad Mujer. Ciudad Mujer atiende 20 mujeres por día, ¿verdad? Y es por orden de llegada y está en una sala climatizada, sentadita, o sea, no está haciendo fila, no está haciendo calor. Puede ir a la Liga contra el Cáncer, donde tienen increíbles descuentos, porque necesitamos las mujeres sanas. O sea, no es negocio para ellos, ¿verdad? Contrario a otros, dando ¿verdad? tratamiento, claro. Exactamente. Mejor prevenir. Puede ir a prácticamente todos los hospitales, todos los centros de salud, la mayoría tiene maneras de hacerle una mamografía o darle una remisión para que vaya. Todo depende de cuánto usted quiera pagar o cuánto tiempo puede esperar, pero en todos lados usted puede ir. O sea, son exámenes que están al alcance. Y bueno, lo que dicen, ¿verdad? Que la mamografía se hace a partir de los 40 años, eso no significa que es que el cáncer te va a dar a partir de los 40 años. Es que hay situaciones por las que la mamografía no se puede hacer en mamas a tan temprana edad, pero puede hacerse un ultrasonido. Y si tiene alguna duda, siempre puede ir al médico y el médico le va a decir, mira, mejor hacerte un ultrasonido, El médico le va a decir, pero siempre escucha lo que su cuerpo le dice. Ajá. Y Excelente. como cuidados extra que tenemos, bueno, ya nos dijo, ¿verdad? El alcohol, el cigarrillo, la comida. Escuché también que el azúcar es terrible, el pancito. Ay, pero es que no me toquen el pan con café. Sin café es imposible agradar a Dios, pero yo creo que todo con moderación, ¿verdad? Que hay que crear esa conciencia de que tenemos que cuidarnos. Hay que crear conciencia, no solo de escuchar este podcast, ay, sí, qué bonito, un aplauso, sino ser activos, ponernos
empezar a checarnos, mujeres, ir a aprovechar ahorita, los hospitales ponen súper descuento Sí, y saben, sí. yo tenía pánico, terror y susto con, "Ay, es que ir en octubre y hacer fila, qué pereza, a mí no me gusta hacer fila, pero lo pueden comprar ahorita y hacérselo después cuando ya no haya tanta fila. Sí, y sobre Así todo me es. llamó la atención el estrés, va a Ay, dejar el estrés. y también los hombres, porque creíamos que los hombres no pueden, que el cáncer de mama solo es para mujeres, pero nos decía la oncóloga unas semanas atrás Que no estamos que exentos. también los hombres, ajá, solo que es como más obvio, pues que se nota más fácil Claro, Sí. que por algo la está forma del afuera. pecho del Pero, hombre. pero también es más letal, porque es que el cáncer, como ustedes no tienen tanta masa como nosotras, entonces al desarrollarse un cáncer de mama, rapidísimo pasa a otras partes del cuerpo, porque necesita irse expandiendo. Pues Expandiendo. entonces, em, es importante lo que decía al final, todos estos cuidados, si se fijan, son los mismos cuidados que nos dicen prácticamente para todas las enfermedades. Y pues en familia es como que es como un arrastre, ¿no? O sea, si uno va al gimnasio, pues el otro también empieza a buscar la manera de ejercitarse. Y lo más importante para mí es que nuestros hijos están expectantes de vernos, qué hacemos con nuestros cuerpos y lo que nosotros hagamos es lo que ellos van a hacer, no lo que les digamos, es lo que nos Lo que miren miren, hacer. El lo que ejemplo. El ejemplo, Exacto. así El es. ejemplo. Bueno, ha sido grato haber escuchado todo este testimonio de Silvia. Ha sido bonito Sí. realmente informarnos también, porque de eso se trata este episodio. Lo hemos hecho por eso, para poder Claro. informar a toda la audiencia y que tomen cartas en el asunto, como dice mi pequeña, que no solamente lo escuchen y lo admiren y lo aplaudan, sino que lo prevengan, porque al final la prevención es la mejor medicina, pues. No, y no tener que pasar por todas estas situaciones que nos ha contado Silvia, que aparte pues son muy difíciles. Entonces, yo rescato el tema de buscar la forma de fortalecernos espiritualmente, mentalmente, ¿verdad? Con la fe en Cristo, para que llegando los momentos difíciles en nuestra vida, que nadie esté exento de eso, pues podamos tener la fuerza, la valentía, el poder del Espíritu, porque dice la palabra, no se nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino uno de amor, de poder y de Dominio propio. dominio propio. Entonces, de eso se trata, pues, de tener el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas para enfrentar estas vicisitudes, sabiendo que no estamos solos, que Cristo y nosotros somos multitud. Silvia, le quiero agradecer no solo por este podcast, sino también por crear conciencia Sí, amén. en tantas mujeres que la han escuchado en mí personalmente. Ahora sí me chequeo. Ya nos dijo la oncóloga que saben, hay que chequearse todos los meses. Yo una vez, después de escuchar a Silvia, una vez al año, pero ahora sí ya todos los meses hay que checarnos, mujeres. Y le quiero agradecer, sin antes que dé un mensaje final, por favor, para todas las que nos están escuchando. Que cuando ordenamos nuestras prioridades, las decisiones se vuelven fáciles. Mi prioridad era el negocio y obviamente tenía mucho éxito en ese punto, a mi parecer, pero ¿a costa de qué? Entonces, organicemos nuestras prioridades, primero el Señor. Después, no sé cómo usted quiere organizar sus prioridades. Estoy segura que el Señor le va a dar luz para que sepa cuál es la manera correcta. Pero eso quiero decirles, que el Señor convirtió mi lamento en baile y estoy segura que ustedes también lo va a hacer y que estoy muy agradecida, increíblemente agradecida con Él por haberme dado estos 8 años de horas extras. Espero que me dé más, ¿verdad? Porque quiero que mis hijos crezcan, pero quiero decirles eso, que escuchen su cuerpo, que escuchen su templo, que cuiden su templo, que es el primer talento que el Señor nos ha dado, para que podamos seguir saludables, porque nuestros hijos lo que más necesitan, más que cualquier cosa material, necesitan a su mamá presente. Amén. Amén, amén. Bueno, Amén. muchas gracias, Silvia. Gracias por este tiempo. Gracias a Ha sido ustedes por grato, de invitarme. verdad. El Señor es bueno y su fidelidad es para siempre, dice la palabra. Así que gracias
a toda la audiencia que nos sigue jueves con jueves. Compartan este podcast. Queremos agradecer a Noble Film, que siempre nos está apoyando. Siempre, siempre, y a nuestros patrocinadores. No se olviden, por favor, comentarnos qué les pareció este podcast. Si conocen gente que está en el proceso del cáncer ahorita o si ustedes mismas lo están viviendo, cuéntenos cómo este mensaje de Silvia este día ha sido como un bálsamo para sus corazones. No se olviden que salimos todos los jueves a las 7 de la noche. Compartan el mensaje con todas las personas que ustedes conozcan, porque todos necesitan saber que el Señor es real, que el Señor convierte mi lamento en baile. Por supuesto, gracias a Café Costello, nuestro patrocinador que nos tiene con el cafecito cada mañana para despertarnos. Gracias a Smart City Car Wash, está en Altara. Ahora está en un horario de 7 de la mañana a 7 de la noche para los que salen del trabajo y quieren lavar su carro. Se van a Altara, ahí está Smart City Car Wash. A Tulson también, de nuestro querido amigo Eduardo Segueda, que puede reparar sus herramientas eléctricas, él las puede reparar si tienen algún problema. Agradecemos también a La Fonda, comida mexicana, donde se come exquisito toda esa comida, esa gastronomía mexicana es sabrosa, así que los invitamos a que visiten. La Fonda está en El Progreso y en San Pedro Sula actualmente. Hay varias sucursales para que puedan llegar. Gracias a cada uno de nuestros patrocinadores. Nuevamente gracias a Silvia por darnos el honor y la bendición de poder escuchar su testimonio y pues les deseamos todo lo mejor de parte del Señor. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Buenas noches y bendiciones. Bendiciones.